disposición de aprender algo hoy día en el tema que vamos a abordar y obviamente ya saben nuestras reglas de juego, nuestros acuerdos de convivencia, llamémoslo así. Bueno, en este caso, tema uno es atender la clase, ¿no? Hagamos el esfuerzo de estar atentos a la clase. La concentración es fundamental para los aprendizajes. Si ustedes están imbuidos en el campo académico, tienen que concentrarse, atender la atención centrada en en este caso, en las lecciones que se les va a brindar. Eso les va a permitir a ustedes tener una información más amplia del tema que se va abordando. Entonces, siempre esa exhortación para poder tener siempre presente, ¿no? Olvidémonos de otros aspectos que son ciertamente banales, ¿no? Recuerden que sus estudios son importantes porque en mérito de eso van a lograr sus propósitos académicos. Tema 2 es que tienen que atender, bueno, aparte de atender, tienen que tomar apuntes. Siempre deben contar un cuaderno de apuntes. Y tercer aspecto es que deben participar en clases en forma activa, de acuerdo a los aprendizajes que vamos logrando. En función a eso yo los voy a poder retroalimentar y así pues lograr nuestro propósito que está establecido en esta segunda semana. ¿Correcto, chicos? Dicho esto, vamos con nuestra clase. A ver, está bien, a ver, uno que me active el micro, ¿está bien el micro? No va a ser como la semana pasada que no activa el micro. Sí, está bien. Muy bien, Lizeth, gracias, Lizeth. Está Bueno, bien, profesor. gracias, Gracie. Muy bien, chicos. Está bien. Vamos con nuestro tema del día de hoy. Hoy día seguimos en literatura, hablando teoría literaria, y vamos con el tema que corresponde. Bueno, antes de ello, recuerden, de lunes a domingo, en horas de la noche, ustedes tienen talleres virtuales, aprovechen los espacios que tienen y un poco para ir avanzando. Recuerda que todo va sumando en nuestra formación académica y pues ustedes están en ese camino, ¿no? Del aprendizaje. Bueno, entramos a la segunda semana de clases y hoy ya toca platicar de lo que son los géneros literarios, ¿sí? El tema es géneros literarios. Como propósito, entonces tenemos que plantearnos qué vamos a aprender el día de hoy como propósito de aprendizaje. Aprenderemos a identificar los principales géneros literarios y especies literarias. Es decir, tú al culminar la clase, vamos a suponer, cojas tu texto literario y puedes identificar, mire, este libro que tengo es texto narrativo, texto expositivo, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Su especie, una novela, un cuento, un ensayo, una tragedia, una comedia, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado es importante que tú ya, en este caso al tercer año que vas, estemos en la condición de identificar los distintos géneros literarios, obviamente con su especie literaria, porque ahí vamos a ir demostrando pues el conocimiento de los aspectos literarios en la formación académica. Muy bien, chicos, vamos acá ahora sí. Vamos a indicar en este aspecto de los géneros literarios, ¿no? Como antecedente, cuando decimos antecedente es lo que fue al inicio, como precursora en este caso. Recordemos que los géneros literarios como tal aparecen en la antigua Grecia, ¿no? Una gran cultura milenaria, muchas cosas que ahora lo practicamos como sociedad, viene de la Grecia antigua. Ejemplo, la democracia, ¿no? La democracia surgió pues en la Grecia antigua, en Atenas exclusivamente, y de ahí seguramente se mantuvo, bueno, hasta llegar a la Revolución Francesa, a partir de ello pues se aplica lo que es la democracia. Ahora, en el campo literario, recordemos que los griegos, en este caso encabezado por Aristóteles, un gran filósofo griego, él lo llamaba a la literatura o a los géneros literarios con el nombre de poética. Esa es la determinación, la denominación que lo llamaba, considerando que Aristóteles era el primer teórico de la literatura. Ahora, en la época de los griegos, queridos chicos, habían tres géneros literarios, ¿ya? Tres géneros literarios. Vamos ahí imbuyéndonos del tema. El género lírico, el género dramático y el género épico. Estos tres géneros se iniciaron en la Grecia antigua. Reitero, estas teorías esbozadas por un gran filósofo llamado Aristóteles, ¿sí? Bien.
¿Cuáles son los géneros literarios? Antes de los géneros, vamos a ver qué son los géneros literarios. Vienen a ser un conjunto de obras, ojo, conjunto de obras que se agrupan de acuerdo a ciertas características, ya sea de forma y también de fondo, ¿no? Y los géneros que vamos a estudiar en esta tarde, queridos chicos, son las siguientes. Género épico, el más antiguo, el género lírico, el género narrativo, el género dramático y el género expositivo. Son los 5 géneros literarios y cada uno de estos géneros tiene sus especies. Y es importante conocer cada una de las especies y pues ahí vamos a ser conocedores del campo de la literatura. Bien, empezamos por el género épico. Cuando hablamos del género épico, entendamos, queridos chicos, hemos indicado al inicio que es el género más antiguo, ¿no? Es el más antiguo y presenta, ¿no? Y presenta hechos legendarios. Con ese hechos legendarios, digámoslo, algo que trascendió, ¿no? Algo legendario. Al mismo tiempo, ficticio, que va a narrar en forma objetiva. Con ese narra en forma objetiva implica que el autor de este género narra lo que está fuera de él, como algo que ha visto, ha sido testigo. Ahora, la palabra épica proviene del latín epicus, que procede, en este caso, epicus procede de la palabra griega épicos, y epos significa palabra, ¿ya? Y el término icos significa a perteneciente o perteneciente a. En tal sentido, la épica etimológicamente significa perteneciente a la palabra. Ese es su orden, digámoslo, etimológico de la palabra épico o épica. Ahora, las especies épicas, encontramos acá 3 especies. Ya, chicos, no se olviden, 3 especies, eso sí, manejemos. La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. ¿Ya? Epopeya, cantar de gesta y poema épico. Esas son las especies del género épico, ¿correcto? Bien, vamos avanzando aquí y empezamos a hablar un poco de la epopeya. ¿Y qué es epopeya, profesor? El origen de la epopeya, obviamente origen etimológico, recordemos que la etimología, etimo es origen, logo, logía es estudio, estudio el origen. Entonces los términos etimológicos es importante, en RV seguramente lo van a llevar eso de etimología, es el origen de las palabras de los términos, ¿no? En tal sentido, la palabra epopeya, su origen etimológico procede del término epos, que significa discurso poético, y poien, que significa crear. En otros términos, la epopeya significaría crear un discurso poético, ¿correcto? Vean. Ahora, ¿qué es una epopeya? La epopeya es un poema largo. Ojo, poema. Cuando hablamos de poema, ya saben, chicos, la clase pasada hablábamos de 2 formas de redacción literaria de un autor, o sea, prosa o verso, ¿cierto? Prosa y verso. Si hablamos de poema, se supone que la epopeya está escrito en verso, ¿cierto? Un poema largo que describía acontecimientos heroicos, ¿ya? Describe netamente acontecimientos heroicos. Como ejemplo de la epopeya tenemos, por ejemplo, el libro más antiguo que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra, cultura general, querido estudiante, es la epopeya de Gilgamesh. ¿Dónde, profesor, se encontró ese libro? En la antigua Sumeria, en la cultura caldeo-asiria. Lo que es actualmente, seguramente ustedes se han enterado por las redes sociales, hay una guerra entre Estados Unidos e Irán, ¿sí? Estados Unidos e Irán. Y hablando de eso, pues es el tema, una de las causas de que el combustible ha escaseado y pues esto, Irán no permite que saquen petróleo del Medio Oriente y se ha escaseado en los grifos, ¿no? Y el precio pues se ha elevado exorbitantemente. Y una de las causas es eso, ¿no? Entonces, si nos queremos ubicar dónde quedó la Sumeria antigua, es lo que es actualmente Irán, Irak, por esos lugares.
¿sí? Ahí surgió la primera literatura, que es la Epopeya de Gilgamesh. Además, tenemos otros libros, otras obras literarias como la Ilíada, la Odisea, seguramente algunos se recuerda a eso, la Eneida, del autor romano Virgilio, Batracomomaquia también de Homero, entre otras obras más. Pero estas son las más importantes obras literarias de la epopeya. A ver, preguntándoles un poquito para que el profe no más habla. Este personaje que vemos, esta imagen que vemos en este PPT, corresponde a una de las obras. A ver, lo que vemos acá, ¿será de la epopeya de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea o la Eneida? ¿Cuáles esos cuatro? A ver, ¿quién más o menos? Ojo, usted era profe, pero yo no he visto, no he leído ese libro, cierto, pero sí, estoy seguro que lo has visto en película. ¿Alguien me puede decir? Parece la Odisea. Me La Odisea. parece. Ajá, muy bien, Oscar. Oscar dice la Odisea. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? A ver, conocimientos previos. Quiero ver sus conocimientos previos. ¿Alguien más se anima? Muy bien. Mutis en el aula. Bien. Vuestro compañero dijo la Odisea, cerquita, cerquita. ¿Por qué, profesor? Este personaje corresponde a la obra de la Ilíada. Es a la Ilíada. Pero la Odisea es otro poema que continúa la Ilíada. Continúa. Recorremos un poco para tener una información. La Ilíada es un poema de guerra. La Odisea es un poema de paz. ¿Sí? Ahora, la Ilíada narra, en la Ilíada vamos a encontrar la narración de la guerra entre dos naciones. La guerra entre Grecia, entre los griegos y los troyanos. Grecia está en Europa, conocen ustedes, al menos seguramente por mapa, ¿no? Troya, profe, ¿existe Troya? No existe Troya como tal. Lo que es actualmente, siempre es bueno ubicarnos, Turquía. A usted que le gusta ver novelas turcas, lo que es Turquía, eso era Troya antes. Ya. ¿De qué trata, profe, esta historia de la Ilíada? Él narra la guerra entre Grecia y Troya. Esta guerra duró 10 años. 10 años de guerra. Y saben, a ver, más o menos por ahí para irnos adentrando, ¿cuál fue la causa de la guerra entre Grecia y Troya? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál creen que fue la causa? El rapto de Helena. Muy bien, el rapto de Helena. Es decir, la guerra fue por una mujer. ¿Y Helena era de Grecia o de Troya, chicos? De Grecia. De Grecia. Muy bien, Helena era una muchacha griega. Pero esta chica Helena no era cualquier muchacha, era una semidiosa. Helena era, reitero, mujer griega, muy hermosa, era la chica más hermosa entre los griegos. Y recuerden que en Grecia en esa época lo que existían eran las famosas polis, sinónimo de ciudades, llamemos así, ¿no? Y cada polis tenía su rey. Es como si cada ciudad tiene su rey. Ejemplo, Lima con rey, Trujillo con rey, Piura con rey, Arequipa con rey, así. O sea, cada polis tenía su rey. Y todos los reyes querían casarse o pretendían el amor de Helena. Sí, querían estar con Helena por su belleza cautivadora. Ahora, como se disputaban el amor de Helena, los griegos dijeron, bueno, para no pelearnos por Helena, vamos a hacer lo siguiente, nos sacamos nuestro sortijo y ubicamos así como en un cántaro, el que le chunta, como se dice, entre comillas, se casa con Helena. Y se casó un viejito de nombre Menelao. Menelao se casó con Helena. ¿Sí? Menelao. Bueno, es la primera historia. En la historia de Troya había el rey Príamo y su esposa Hécuba. Estos reyes tenían dos príncipes, el príncipe Héctor y el príncipe Paris. Paris era el chico más apuesto en Troya, es un chico guapo, así como ustedes, muchachos, bien bonito, bien simpático. Ahora este chico Paris, joven príncipe, su padre le envía en una comitiva al palacio de Menelao, a Grecia. Ya se imaginan que en ese palacio, pues al visitar a Menelao,
la conoce a Helena. Y Paris también queda cautivado por la belleza de Helena, y Helena de la misma manera ve a un chico guapo, porque Menelao ya era de edad, y Paris era un chico apuesto, simpático, y Paris se la rapta a Helena, se la roba. ¿Qué hicieron los griegos? Enterado que a la chica más bonita se la han robado, los griegos le hicieron la guerra durante 10 años. Durante 10 años. Ahora, en la obra de la Ilíada, como tal, narra el 9º año de guerra. Solo el 9º año de guerra. Y en esa obra, en la Ilíada, el personaje principal es este señor que vemos acá en esta imagen, cuyo nombre es Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros. Aquiles era el héroe entre los griegos y Héctor, el hermano de Paris, era el héroe entre los troyanos. Ahora, Aquiles, chicos, no era un cualquier mortal, era un semidios, hijo de la diosa Tetis, la diosa del mar, y se enamoró y tuvo un hijo de un mortal llamado Peleo. Entre una diosa y un mortal, fruto de ese amor sale un semidios, y eso fue Aquiles. Ahora, Aquiles era casi invencible, ¿no? Y recuerden que Aquiles se llama como los pies ligeros. Entonces, el mito dice que cuando Aquiles nació, su madre, la diosa Tetis, le sumergió en el mar de cabeza, así, de cabeza. Lo cogió de su talón izquierdo, vamos a poner su talón, y lo metió de cabeza. ¿Para qué? Para que la parte que se ha nutrido de la salinidad del agua lo haga invencible, inmortal, y era inmortal, excepto su talón izquierdo, porque esa partecita no se había mojado, y ese era su punto débil. ¿Y eso quién sabía? Obviamente sabía su mamá, y sabía la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Bueno, eso es más o menos el trama de esta obra. Recuerden que Aquiles va a matar a Héctor, ¿no? A Héctor en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Y por qué a Héctor? Porque Héctor, el troyano Héctor, mató a su amigo de Aquiles llamado Patroclo. Fue muerto, y en venganza de eso Aquiles va a matar a Héctor. Y pues después de 10 años, griegos ingresan a Troya, y Paris, conocedor que su punto débil de Aquiles, porque Paris fue informado por la diosa Atenea, Paris va a matar a Aquiles con flechas envenenadas en su talón izquierdo. Esa es una epopeya. Característica de la epopeya. Vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y humanos, mortales. ¿Sí? Es una narración de una guerra, de un acontecimiento bélico. Reitero, la epopeya y la característica vas a encontrar dioses, semidioses, héroes. Y obviamente se preguntan, profesor, ¿ahora hay epopeyas en esas épocas? No hay epopeya, ya nadie escribe epopeya porque no hay dioses ni semidioses, ¿no? Es una concepción de la cultura griega de esa época. Entonces tengamos en cuenta esos aspectos. ¿Ya, chicos? Seguimos ahora con otra especie del género épico, que es el cantar de gesta. El cantar de gesta es una epopeya, es una especie épica creada en la Edad Media, ojo, en la Edad Media, donde se van a contar las hazañas, ojo, de un solo héroe. Ya no hay dios ni semidios, hay un solo héroe. El protagonista debe ser un hombre, un caballero con cualidades excepcionales. ¿Y cuáles son esas cualidades? Un hombre así como ser valiente, ser honorable y obviamente leal, ¿no? Fiel. Como ejemplos tenemos el cantar de Roldán, de origen francés, el cantar de los Nibelungos, de origen alemán, el cantar del Mío Cid, de origen español, que seguramente es la más conocida para nosotros porque está en lengua española, y obviamente como España, nuestra madre patria, tenemos una referencia, ¿no? Los cantares de las huestes de Igor, norte de Europa, y el cantar de Bífulen, también del norte de Europa. El cantar de gesta, reitero, chicos, narra solamente la historia de un héroe
que va a luchar por poner en hegemonía a su país, a su nación. En el mío Cid, por ejemplo, el personaje principal es Ruy Díaz de Vivar, que va a luchar por expulsar a los musulmanes del territorio español, primero de Castilla y luego toda España. Es la característica del cantar de gesta. Reitero, el cantar de gesta se escribió netamente en la Edad Media. Seguimos ahora con el género lírico. El género lírico, así como el género épico que acabamos de ver, chicos, se escriben en verso. No se olviden, ambos se escriben en verso. Profesor, entonces, ¿cómo voy a diferenciar entre lo épico y lo lírico? ¿Cómo lo diferencio? Una característica fundamental. El género épico que hemos visto, el narrador, el poeta, cuenta lo que ha visto, guerras de héroes, dioses, semidioses, hombres legendarios. En el género lírico no hay eso. En género lírico vamos a encontrar que el poeta expresa sus sentimientos, sus emociones. Todos los poemas de amor que ustedes han declamado alguna vez a una dama o ustedes, chicas, a un chico, eso es género lírico, en la cual se expresa los sentimientos de una persona. Ahí no hay guerra ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia. Todos los poemas de amor, todas las canciones corresponden a género lírico. Y podemos decir, en este caso, usa la lira de la Grecia antigua, en este caso siglo VII. ¿Cuál es la lira, profesor? Esta es la lira. De ahí vendría el término lírica. De la lira, que era, esto implica de que los poetas de esa época expresaban sus poemas de amor, de desamor, de soledad, etcétera, etcétera, acompañados de esta lira, muy similar o muy singular a lo que es la guitarra, para tener una referencia, ¿no? En género lírico se expresa emociones, ¿sí? Emociones. Cuando nosotros queremos expresar un poema de amor, ahí están nuestras emociones, ¿cierto? Es subjetivo. ¿Por qué, profesor, es subjetivo? Porque el amor no se ve, pues. El amor no se ve, es subjetivo. ¿O sí lo han visto el amor? No, nadie lo ha visto el amor, salvo usted, pero yo no lo he visto. No me dice, pues, profesor, le vi el amor caminando por la plaza, sentado en el parque. Me tocó la puerta del amor, no hay eso. Es subjetivo, está en nosotros, en nuestro interior. En este caso también predominan las figuras literarias, ¿no? El género lírico, pues ya saben, es el poema, escritos en versos. Recuerdan que el verso es una línea del poema, cada rengloncito es verso, y el conjunto de versos forman la estrofa, y conjunto de estrofas forman el poema, ¿sí? Y recuerden que las características del poema, como esencialmente debe tener musicalidad. Cuando hablamos de rima, debe tener belleza, debe tener ritmo, cuando hablamos de los acentos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las especies líricas? Bueno, recuerden que el género lírico se manifiesta a través del verso, ¿no? Desarrolla, en este caso, el mundo subjetivo, de emociones, etcétera, y se relaciona a la función expresiva del lenguaje. Las especies, básicamente, acá encontramos a la oda. ¿Qué es oda? Es la exaltación de ánimo, ¿no? Canto de admiración. Ejemplo de oda, Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, escritor español, ¿no? Otra especie es la famosa elegía. Elegía es un poema triste por la pérdida de un ser querido. Ejemplo, Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, es un escritor también español. Égloga expresa penas amorosas de los pastores. Ejemplo, Églogas de Garcilaso de la Vega, escritor español. Madrigales es otra especie lírica, quejas por el amor no correspondido, ¿correcto? Entre otras especies líricas, en este caso, que corresponden al género lírico. Continuamos. Vamos ahora con el género narrativo. El género narrativo, queridos muchachos, es el género que más se practica o se usa en la actualidad. Es el género más utilizado en la actualidad. No se olviden, el género narrativo. El género narrativo tiene sus orígenes en la épica, de ahí surge el género narrativo, la épica antigua, ¿no? Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, que constituyen pues una historia ajena a los sentimientos del autor. Para poder entenderlo tenemos este esquema narrativo. Recuerdan que en los elementos del texto narrativo
que puede ser novela y cuento, que son los más conocidos, una de las características son los personajes, ¿sí? En cuento y novela encontramos personajes. Hay principales, secundarios y personajes alusivos, ¿no? Ellos son los quienes realizan la acción de la obra. Luego tenemos el espacio. Cuando hablamos de espacio, hablamos del escenario, en qué lugar se desarrolla la acción. Luego el tiempo, ¿cuándo se desarrolla la acción? Pasado, presente, futuro, puede ser juego de temporalidad también. El narrador, ¿qué tipo de narrador presenta el texto? Puede ser un narrador protagonista. Cuando es narrador protagonista en una novela, un cuento, el que narra es parte de la historia, ¿sí? Es narrador protagonista. Hay narrador testigo, no es parte de la historia, solamente es como un testigo de lo que vio. Y el narrador omnisciente está vinculado con la narración de un narrador en la que lo sabe todo, como si fuera Dios, sabe hasta los pensamientos de los personajes. Son 3 tipos de narrador, no se olviden, chicos: narrador protagonista, narrador testigo, narrador omnisciente. ¿Qué más tenemos? Trama es de lo que trata la acción del cuento, de la novela, ¿sí? Vamos con las especies narrativas. Aquí encontramos las especies narrativas. Encontramos, por ejemplo, la leyenda. ¿Quién no ha leído una leyenda? Pienso que ustedes han leído leyendas, ¿no? La leyenda esencialmente trata de explicar de manera fantástica algunos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Si recorren una leyenda bastante conocida, es de Manco Cápac y Mama Ocllo, si seguramente recuerdan, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que es una leyenda de nuestra literatura peruana. El mito, que es otra especie de narración folclórica o tradicional que intenta explicar el origen del mundo, de los dioses. Mito de los hermanos Ayar, por ejemplo, ¿no? El mito de Pacaritampu, como referencia, ¿sí? La fábula, ya también han leído fábula. ¿Quién no ha leído fábula? No creo que me digan, yo no he leído fábulas. Las fábulas están protagonizados por animales, ¿sí? Y estos animales siempre nos dejan, ¿qué cosa? Una moraleja, una enseñanza. Y luego el cuento, también seguro hemos leído el cuento, también la novela. Entre cuento y novela son parecidos, solo hay un detalle. El cuento tiene pocos personajes. Obviamente, al tener pocos personajes, narra una sola historia, ¿cierto? Y es corto, es breve. La novela es extensa. Obviamente tiene muchos personajes y no narra una sola historia, narra varias historias. Entonces, entre novela y cuento, la única diferencia es la envergadura. La novela es extensa, el cuento es corto. La novela narra una sola historia. La novela narra varias historias, el cuento una sola historia. El cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos personajes. Ejemplo, el Quijote de la Mancha, más o menos 600 personajes. El cuento puede ser una página de un libro, 2, 5, 10, 20. La novela puede ser pues 200, 400, 1000 páginas. Ahí vemos la diferencia entre novela y cuento. ¿Ya, chicos? Bien, a ver un ejemplito de novela. A ver, ¿han escuchado ustedes hablar la historia de... hay una historia que llamado 100 años de soledad? ¿Alguien ahí lee esta novela? Poco, profesor. De Gabriel García Márquez. Muy bien, excelente. De nuestro gran escritor hispanoamericano Gabriel García Márquez, Premio Nobel 1982. Él es colombiano, ¿cierto? 100 años de soledad. Es su mejor novela. ¿Sí, chicos? Esta novela tendrá unas 500 páginas aproximadamente. Si les gusta la literatura y la lectura, les recomiendo que lean esto. Es bonito, es muy bonito esta novela.
Atrévanse a leer, chicos. Sean amantes de la lectura. El tema, haciendo un pequeño paréntesis, el tema es que ahora ya nadie lee. De verdad, créanme, ya nadie lee. En mi época, porque yo soy del siglo pasado, siglo XX, en mi época cuando íbamos en el micro, en el bus, ¿cuál era el afán? Agarrar tu libro e ir leyendo tu libro. Ahora, ¿cuál es el afán? Todos con su TikTok. ¿Cómo cambió el mundo? No está mal, no está mal, sino que siempre también tratemos de cultivar nuestros conocimientos y recuerden que la lectura es la herramienta más importante de un estudiante. Sin lectura nos quedamos así raquíticos cognitivamente, chiquitos. Entonces tienen que también estar bien con su TikTok. Yo también lo hago también. En mis horas libres igual veo el TikTok porque hay cosas interesantes también, pero también hay momentos que hay que leer, ¿no? 10, 15 minutos diarios nos vamos culturizando. Bueno, ¿de qué trata esa historia? Se trata de la historia de dos primos, ¿ya? Para que tengan una idea, por ahí les puede gustar. Uno que se llamaba, el primo que se llamaba José Arcadio Buendía, José Arcadio Buendía, y su prima Úrsula Iguarán. Estos primos vivían en Colombia. ¿Y qué pasó? Entre los primos surge el amor. Ojo, muchachos, estamos en literatura, no estamos en religión, estamos en literatura. Así que acá, mente abierta. ¿Correcto? Ya. Surge el amor entre los primos, entre José Arcadio y Úrsula Iguarán. Pero en el pueblo donde vivían, obviamente, era mal visto que alguien se case con el primo, esté con el primo o la prima. ¿Cierto? Hasta la actualidad. Imagínate que alguien esté con su prima o su primo, pues es mal visto, ¿no? No es correcto. Ahora, ahí en Colombia se decía el que estaba con el primo, los hijos nacían con cola de cerdo. Esa era la creencia. Bueno, ¿qué hicieron José Arcadio y Úrsula Iguarán? Dijeron para que no nos critiquen y no tengamos hijos con cola de cerdo. José Arcadio dijo pues a Úrsula Iguarán, amorcito, vamos a escaparnos, vámonos. Y se fueron. ¿A dónde? A la espesura de la selva. Y fundaron los dos hitos, así como Adán y Eva, fundaron un lugar llamado Macondo. Y en Macondo empezaron a vivir los dos primos. Claro, a ella nadie le criticaba, pues, obviamente, ¿no? Los dos en la espesura de la Amazonía, de la selva. Bueno, se dice que Úrsula Iguarán se cuidaba todas las noches antes de dormir, se fajaba con su pantalón de casa para que no haya tentación con el primo. Pasaron 2 años, no había nada de nada. ¿Qué pasó un día? José Arcadio sí se fue de Macondo con su gallito de pelea, distante de Macondo, buena distancia. Y llegó al pueblito, hizo pelear su gallito y su gallo felizmente ganó la pelea. Y el gallo perdedor, el dueño del gallo perdedor le dijo, pues te felicito, así como me has ganado la pelea de gallos, espero que hagas algo a tu mujer, le dice, ¿no? Y lo que hace es, en este caso, José Arcadio dice, ¿y este cómo sabe que yo no tengo nada con mi mujer? ¿No? Con su prima. Regresa a Macondo ya a medianoche cuando Úrsula Iguarán estaba ya dormida. Agarra su cuchillo y la desviste a la prima y lo hace su esposa. Pues tuvieron 4 hijos. Ninguno tenía cola de cerdo. ¿Cierto? Ahora, en Macondo, como hemos dicho, estaba fuera de la civilización. Y esto, pues, y ahí viene la temática de la obra, ¿no? El incesto. Como no había gente, ¿con quién se tienen que relacionar? Entre ellos, pues. Entre hermanos, entre primos, así. Otra generación más, la segunda generación. Vino la tercera generación.
Ya el Macondo iba creciendo, ¿no? Hasta que llegó la cuarta generación. Pero toda una relación incestuosa entre ellos. ¿Y qué pasó en la cuarta generación? Nace un niño con cola de cerdo, así como se había predicho. ¿Sí? Como se predijo. ¿Qué pasó? Se dice que ese niño nació, un niño grande con cola de cerdo, y una hormiga de la Amazonía lo devora al niño y muere, y viene viento huracán y lo desaparece Macondo, lo desaparece, lo borra el mapa. Ahora, esta novela, su título es 100 años de soledad, implica que los dos primos, José Arcadio y Úrsula Iguarán, tuvieron su descendencia, y esa descendencia duró 100 años. 100 años. Por eso se llama 100 años de soledad. Ahora, en esta novela, o dentro de esa novela, hay historias. Lo que estoy contando es una historia general, hay historias y historias, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, de una partecita de la obra, dice, en Macondo había una chica que se llamaba Remedios la Bella. Esta chica, se dice que en Macondo andaba así sin escrúpulos, o sea, no tenía vergüenza de mostrar su cuerpo, no tenía pudor. Y su madre muchas veces se avergonzaba de eso. Así que muchas veces lo dejaba encerrado en su casa para evitar la vergüenza. Un día se dice que la madre buscó a una persona que lo ayude a cambiar el tejado, porque como llueve la selva, pues el agua se pasaba, ¿no? Bueno, el trabajador se puso a arreglar el tejado, y pues era mediodía y Remedios la veía. Lo que hace es simplemente hace calor y se va a esa habitación, ese cuarto donde estaba trabajando el señor, y se pone a bañar, ¿no? El trabajador, al escuchar el ruido, mueve el tejado y ve pues a la chica bañándose, ¿no? Desnuda. Y se queda expectando de la belleza de Remedios la Bella. Y la chica se da cuenta y le dice, pues, ¿por qué me miras del tejado? ¿Por qué no bajas y me miras de acá, de mi delante, de mi desnudez, si te gusta tanto mirarme? Y el chico obediente pues mueve el tejado, intenta bajar y cae y muere desnucado. Así son historias que nos va contando el famoso Gabo en esta obra, ¿no? Esa es una novela, reitero, la novela es extensa, es la característica de una novela. ¿Ya, chicos? Bien, vamos avanzando, ahora vamos con el género dramático. El género dramático llamado también teatro, ¿sí? No se olviden, el género dramático también se llama teatro. No se olviden, ¿ah? Alguien te puede decir, a ver, jovencito, tú que estás estudiando, ayúdame, por favor. Dime, a ver, un escritor dramático, un dramaturgo. ¿Cómo que dramaturgo? ¿Qué es dramaturgo? Si te dice dramaturgo, es un escritor que ha escrito teatro. No te olvides. Eso siempre hay que manejar. Cultura general, muchachos. Siempre cultura general es importante conocer. Bueno, ¿qué es el género dramático? Básicamente es el uso de máscaras en el teatro griego, o sea, aparece en la Grecia antigua igual, ¿no? Dio origen al culto dionisiaco en el siglo VI antes de Cristo. Aquí hablamos de Tepis, fue el primer poeta en usar máscaras. Gracias a las máscaras, los actores podían interpretar varios papeles, así también el público alejado podía ver mejor la expresión de estos, ¿no? Es decir, el teatro en la Grecia antigua, al escenificarse, se hacían pues con máscaras. Ahora, el teatro en Grecia, chicos, aparece o se inicia por culto al dios Dionisio. Ojo, dios Dionisio. ¿Quién es el dios Dionisio? Chicos, Dionisio es el dios del vino. No se olviden, por favor. Dionisio es el dios del vino entre los griegos. ¿Ya? Ya saben, escrito para ser representado ante un público, es canto a Dionisio. Ese canto lo hacían los famosos ditirambos, y aparece pues la tragedia, que es de origen griego, como una especie de catarsis, ¿no? Profe, ¿qué es catarsis? Catarsis es una expresión así de confesión,
Ejemplo, hemos hecho algo malo y no puedo vivir con ese algo malo que he hecho y lo cuento a alguien, le lloro a alguien y contarle y llorar, eso es mi catarsis, como una muestra de liberación de lo que he estado reprimiendo ahí, ¿no? Un estado emocional seguramente. Bien. ¿Cuáles son las especies del género dramático? 3 especies, chicos. Tragedia, comedia, drama. Tragedia y comedia aparecieron en Grecia. Drama apareció en España posteriormente. La tragedia presenta, dice, un final funesto para el protagonista, narra hechos tristes. Ejemplo, Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare, entre otros. Comedia, que es lo contrario a tragedia, con tendencia satírica y burlesca, presenta hechos graciosos, es para reírse, ¿no? Ejemplo, Ñacatita de Ascenso Segura, peruano, escritor peruano, El avaro de Molière, escritor francés. Y drama, que es combinación entre tragedia y comedia, se combinan ambos elementos, tragedia y comedia. Obviamente tiene un final feliz, como Llantay de autor anónimo, literatura peruana, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, entre otros más, obviamente, ¿no? A ver, como referencia a una tragedia, chicos, una tragedia. Vamos acá, atentos, atentos. No se me desconcentren. Ustedes han escuchado hablar de la obra o han leído la obra Edipo Rey. ¿Quién ha leído Edipo Rey? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? ¿Alguien leyó Edipo Rey? He escuchado, pero no lo he leído. Muy bien, Oscar. Edipo Rey. Vamos a ver de qué trata. Breve ya, chicos, porque He leído Hamlet, sí. ¿Cuál me dices, Oscar? Hamlet de William Shakespeare. Ah, Hamlet. Muy bien, el Hamlet también es una traición. La traición por rey Hamlet. Muy bien, Edipo Rey trata la historia de lo siguiente. Aquí vamos a encontrar a 2 reyes. Ojo, Grecia antigua, al rey Layo y su esposa Iocasta. Estos eran esposos, reyes de Tebas, Grecia. Ahora, estos reyes eran jóvenes, reitero, rey de Tebas, y un día estos reyes se van al templo de Delfos. En el templo de Delfos estaba oficiado, o siempre oficiaba el dios Apolo, el dios Apolo. En el templo de Delfos dice, había una frase que decía, nocete ipsum, en griego traducido, que decir, hombre, conoce de ti mismo. Pregunto, chicos, ¿se conocen ustedes? Respuesta, no se conocen. Y les aseguro que no nos conocemos. El trabajo más difícil del hombre es conocerse a sí mismo. Es lo más difícil. De verdad, intenten conocerse. Somos libro abierto, pero introspectivamente. Bueno, ¿qué pasó? Layo y Iocasta se fueron al templo de Delfos porque ahí habían 24 adivinos para preguntar cómo les iba a ir en su gobierno, en su mandato. Y le dijeron, uno de los adivinos dijeron lo siguiente, ¿eh? Escuchen, chicos. El adivino le dijo a Layo y a Iocasta, van a tener un hijo. Y a Layo le dijo, ese hijo te va a matar. Y le dijo a Iocasta, y se va a casar contigo. Obviamente aquí, ¿quién no se va a sorprender, no? Que te digan que vas a tener un hijo, tu hijo te va a matar y se va a casar con tu propia esposa. Bueno, ¿qué pasó Layo y Iocasta? Efectivamente tuvieron un hijo, pero para que no se cumpla el oráculo lo mandaron matar. Lo mandaron con un criado al niño, lo ataron de pies y manos y lo dijo el Layo, le dijo, te llevas ese niño lejos de aquí y mátalo. Este criado se fue llevando al niño y cuando estuvo a punto de matarle se compadeció y se lo regaló a unos caminantes que iban por ese lugar. Esos caminantes eran Pólibo y Mérope. Pólibo y Mérope, voy a abreviar ya, chicos. Y Pólibo y Mérope, como eran esposos y no tenían hijos, se lo llevaron pues feliz al pobre niño.
y le pusieron el nombre de Edipo, que en etimología Edipo significa de pies hinchados. ¿Por qué? Porque este criado lo ató de sus piecitos se hincharon y no sabían cómo se llamaba y le pusieron, reitero, el nombre de Edipo. Edipo creció bajo el cuidado de Pólibo y Mérope, creyendo que eran sus verdaderos padres. Edipo ya tenía más o menos 18 o 20 años y lamentablemente Edipo se va al templo de Delfos. Craso error, al templo de Delfos. En Delfos le dicen a Edipo, le dicen, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo pensaba que su papá pues era Pólibo. Voy a matar a mi papá Pólibo, me voy a casar con Mérope. Para no cometer ese error, nunca más regreso a mi tierra, a mi casa, a mi pueblo. Y Edipo empieza a divagar por Grecia. Un día, Edipo, así trashumante, iba caminando y de pronto en un camino angosto, un carruaje casi lo atropella. Se discuten inicialmente y luego se pelean. En ese carruaje van tres ocupantes, un anciano y dos jóvenes. Edipo mata a dos de ellos, al anciano y a un joven, solo logra escapar uno. Y ya se imaginan quién era ese anciano. Ya se imaginan. Bueno, pasado el incidente, ya saben que ese anciano fue Layo. Y Yocasta quedó viuda. Y necesitaban un rey para Tebas. Así que Edipo, como se podrán imaginar, llegó a Tebas. Pero para casarse con Yocasta tenían que responder el misterio de la esfinge. ¿Y cuál es el misterio? A ver, muchachos, ¿quién de ustedes quiere casarse con Yocasta? El acertijo era lo siguiente: ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Respuesta, chicos. El hombre. Muy bien, el hombre. El hombre. ¿Por qué, profesor? Porque cuando somos niños caminamos, gateamos de 4, luego de 2 y en nuestra vejez con nuestro bastoncito de 3. Y Edipo mató a la esfinge y se casó con Yocasta. Tuvieron 4 hijos con su propia madre. ¿Pero qué pasó? Nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo. Pasó de que hubo una peste en Tebas, así como COVID-19, una peste, la gente se moría. Para cortar tiempo, Edipo se fue al Delfos preguntar por qué su gente se moría, porque era el nuevo rey. Y el adivino le dijo, el asesino del Layo está en Tebas y para que calme la peste tiene que salir ese asesino. Entonces Edipo hizo llamar al único sobreviviente, porque el único sobreviviente dijo que habían sido varios delincuentes que lo habían asaltado. Y lo hizo confesar, y el lugar coincidía donde era, y se enteró pues de que Edipo mató a su propio padre. Y Yocasta también enterada, lo que hizo Yocasta es ahorcarse con su cabellera. Y Edipo se pinchó los ojos con los prendedores de su madre y pidió que le boten de Tebas para que calme la peste. Es una característica de la tragedia, chicos. La tragedia, los protagonistas, como en este caso Layo, Yocasta, Edipo, van a, digamos, perecer ante los designios de los dioses. Porque para los griegos, el destino lo hacen los dioses, no los humanos. Nosotros los hombres no podemos contra la ley del destino. No le digo yo, lo digo los griegos, ¿no? Muy bien, chicos. Y por último, el género expositivo. Aquí la característica más esencial del género expositivo son los ensayos, ¿no? Es el género que poco se escribe, poco, muy poco. En el Perú tenemos 2 grandes ensayistas, Mariátegui y González Prada, ¿sí? Nos gana la hora, muchachos. Vamos con la ronda de preguntas, ¿ya? Ya saben, aquí levantan su manito. Todo lo que son las preguntas son los del tema que hemos hablado hoy día, en esta tarde. A ver, levanten su manito. Voy tomando nota su participación. Reitero, levante la manito porque ahí voy a poder ver sus apellidos y nombres. No voy a poder ver sus apellidos y nombres. Chicos, les pido ese servicio de levantar su manito, ¿ya? A ver, voy con Jacqueline Eras. Hola, Jacqueline. Buenas tardes, profesor. Sería la didáctica, la D. La D de dado. Ya. ¿Tu apellido Correcto.
Eras, ¿tu otro apellido cuál es? Huamán. Eras Guamán. ¿Y Jacqueline, está bien? Sí. Gracias, hija. Voy con Jesús. Hola, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Tu apellido es Añanca? ¿El otro apellido? Castañeda. Añanca Castañeda. Tu respuesta, hijo. Jesús, tu respuesta, hijo. Lírica. B. La B, lírica. Gracias. Voy con Felicita Morales. Hola, Felicita Morales. Buenas tardes, es la D. ¿Tu apellido es Morales Cajosul? No, La B. Paico Morales. Dígame tu apellido, hija. Paico Morales, Daisy Analí. Paico Morales. Ujú. Daisy, ¿no? Sí, Gracias. Voy con Alessandro. Alessandro Santos. Santos Córdoba. Hola, Santos. Mi opinión sería la D, que es la Didáctica. Santos Córdoba, tu apellido, ¿cierto? Sí, no, Córdoba Bartolo. Córdoba. La D es. Gracias, hijo. Bartolo, muy bien, Alessandro. Voy con segundo y Suiza Tangoa. Tu respuesta, hijo. La letra D, profe. Tu apellido es Isuiza Tangoa, ¿cierto? Sí, profe. Gracias, segundo. Gracie Karina. La letra D, profesor. La letra D. ¿Tu apellido cuál es? Cenepo. Cenepo Panduro, Gracie Karina. Gracias. Voy con Moisés. Hola, Moisés. Moisés. Hola, profe. Apellido Moisés. Moisés Quilcate. El otro apellido. Ochoa. Tu respuesta, hijo. La D, la didáctica. Gracias. Dani Ladines. ¿Tu apellido Ladines, otro apellido cuál es? Ladines Peña, profesor. Ladines Peña. Tu respuesta, hijo. Es la B, lírico. Gracias. Rosalía Fernández. Fernández Muñoz, ¿tu apellido cierto? Sí, profesor. Tu respuesta, hija. La lírica, profesor, la B. Gracias. Ángelo. Hola, Ángelo. Profesor, mi opinión es la B. La lírica. Sí, Ángelo, ¿tu apellido cuál es, hijo? de Gracia Cipra. Gracias, Ángelo. Vilma Huánuco. Buenas tardes, profe. La D, profe, la didáctica. Huánuco Mozo, ¿cierto? Guanaco Mozo. Estoy viendo ahí. Ya, gracias, hija. Mozo, Vilma. Sonia González. González, ¿otro apellido cuál es, hija? Profesor, buenas tardes. Taipe, González Taipe Sonia. Tu respuesta. La B, la lírica, profesor. La lírica. Antes que acá tengo una duda. El joven Jesús. Jesús, ¿estás ahí, Jesús? ¿Me escuchas, hijo? Jesús. Sí, que acá, profe. Jesús Castañeda. Sí, profe. ¿Cuál es tu apellido primero, hijo? ¿Castañeda Añanca o Añanca Castañeda? Castañeda, Ñanca. Ok, porque ya te tenía registrado y me estaba... Muy bien, Jesús. Bien, chicos, gracias, hijo. La respuesta a esta pregunta, aquí no pueden fallar, ¿ah? La respuesta épica es género épico, género lírico, género dramático, lo que no es la didáctica. La didáctica no es género literario.
Ya, no es el género literario. A ver, vamos acá, ahora sí. La especie en la que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. Ojo, héroes nacionales europeos de la época medieval. Cantar de gesta, epopeya, poema épico, canto heroico o leyenda. A ver, Jacqueline, Eras, tu respuesta, hija. Cantar de gesta. La A. Gracias. Gracias, hija. Jesús, tu respuesta, Jesús. D. Canto La D. heroico. Canto heroico. Gracias. Moisés, tu respuesta. Cantar de gesta, profe, la A. Gracias. Y Haris, Basilio Curo. La A es profesor. Basilio Curo, ¿tu apellido? Sí, profesor Basilio Curo. ¿Tu nombre cuál es? En Mahari. Enma, ¿no? Gracie, tu respuesta. La letra A, profesor, cantar de gesta. Jesús. Jesús ya me respondió, ¿no? Ya me respondió Jesús. Segundo, tu respuesta segundo. La letra A, profe. Sonia González. La A, profesor. Ángelo. Es la letra A, profesor. Rosalía Fernández. La A, profesor, la que canta de gestas. Muy bien, Rosalía Fernández Muñoz. Respuesta acá, cantar de gesta. No se olviden, cantar de gesta. No se olviden, ¿ah? Y para irnos, la última pregunta, Dios mío. Especie dramática más antigua, su origen la encontramos en el culto a los griegos. Reñían a Dionisio, dios del vino. Tragedia, comedia, drama, ópera o zarzuela. Alessandro, tu respuesta. Es la A, la tragedia. Gracias. Consuelo. La A. Gracias. Gracie. La A, profesor, tragedia. Jesús. Yo también quiero. Jesús. La A, profe. Jacqueline. La A, profesor, tragedia. Ángelo. Es la letra A, profesora, tragedia. Rosalía. La letra A, tragedia, profesor. Edita Irigoyen. La A, profesor. Irigoyen, ¿tu otro apellido cuál es? Antunes. Moisés, tu respuesta. La A, profesor, la tragedia. Gracias. Vilma Mónaco. La A, profe, la tragedia. Gracias. Yaishit. Tragedia, profesor. Sinahuara Mozombite, ¿cierto? Así es, profesor. Gracias. Basilio Curo. Es la letra A, profesor. Da Vintri, Davis. Es la letra A, profesor. Tu respuesta, tu apellido, ¿cuál es, hijo? Palomino Pachas. Palomino. Pachas. ¿Tu nombre, hijo? Ángel David. Ángel, gracias. Sonia. Tragedia, profesor. Ya. ¿Quién pregunto, quién no puede levantar la manito? Yo. ¿Cuál es tu apellido? Tumapi. ¿Otro apellido? Pijushkun. ¿Tu nombre es Lisette? Sí. Tu Candilis. respuesta, hija. La A, tragedia. Tragedia. Gracias. ¿Dónde está mi amigo Oscar? Oscar, ¿dónde estás? Profe. ¿Tu apellido cuál es, hijo? Salguana, ¿qué más? Noé. Gracias. Noé. Gracias, hijo. Yo también quiero. ¿Cuál es tu apellido, hija? ¿Tú también qué quieres? Débora León, profesor. Buenas tardes. León, ¿tu otro apellido cuál es? Valdivia. León Valdivia. ¿Tu nombre? Débora. Débora, tu respuesta. Es la A. ¿Por qué la A? Porque es la dramática más antigua que nació en Grecia.
No, bien, la tragedia, la respuesta, ¿no? Muy bien, Ajá. queridos muchachos, gracias, muchas gracias. Nos ganó la hora y tienen otro Yo curso. también, profe. Nos vemos el próximo domingo, muchachos. Cuídese, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias.